Buenas tardes, soy María Carmen García Tajuelo, coordinadora del Centro de Orientación y Empleo de la UNED. Queremos agradecer a Elena Feliu su participación en la jornada de hoy en este programa de poesía en tu librería organizado por la Diputación de Jaén junto a la Fundación Legado Literario Miguel Hernández y el Centro Asociado de la UNED en la provincia de Jaén. Hablamos de una iniciativa que pretende promover el acercamiento a la poesía y a los poetas actuales, manteniendo un diálogo con Miguel Hernández en el marco del 82 aniversario de su muerte, conmemorado el 28 de marzo. Elena Feliu Arquiola nos dice que la poesía reelabora recuerdos y los convierte en materia poética, los recrea e incluso los inventa. Catedrática de Lengua Española en el Departamento de Filología Española en la Universidad de Jaén, entre sus obras encontramos Secreta Arquitectura, Premio Leonor de Poesía por la Diputación Provincial de Soria en 2006, Las Palabras y los Días, que obtuvo el Premio Gerardo Diego de Poesía en el 2004, y más recientes, Poemas en el Margen del 2015, Anuario del 2022 y Otro Amor del 2023. Pues sin más, le damos la bienvenida, es un placer tenerte aquí con nosotros e igualmente agradecer a todos los presentes su participación. Y paso la palabra a Marcelino Sánchez Ruiz, director de la Fundación Legado Literario de Miguel Hernández. Muchas gracias por acudir a la convocatoria, que como bien nos han comentado es fruto de la colaboración de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández con la UNED, con el Centro Asociado de la UNED en Jaén. Este año la hemos concentrado en el mes de abril, en los jueves y viernes del mes de abril y en el primer viernes de mayo en Linares con Andrés Artista Sur, que cerramos. Y lo que pretendemos con este programa es bien sencillo. Es decir, la poesía no está fuera de la vida cotidiana de la gente. La poesía está fuera de la vida cotidiana de la gente porque a veces no le hacemos demasiado caso. Pero los poetas nos enseñan que cada cosa que nos pasa, que nos puede pasar, que imaginamos que puede ser que nos pase o que nos ha pasado, tiene una dimensión que nos trasciende. Ellos y ella, Elena especialmente, es así de fina, yo creo que es una finísima poeta de esos detalles y es una poeta que incluso yo creo que podría decir que es precisa, aunque eso puede ser que sea antagónico con la manera en la que ella escribe, porque escribe utilizando el sentido ambiguo de las palabras según dónde y cómo las coloque, ¿verdad? Es que como soy profe de lengua, claro, pero eso hace que sea su poesía, que sea muy interesante, también divertida, no es literalmente la palabra que yo podría decir, pero es muy atractiva porque nos hace reflexionar eso, sobre las cosas, las circunstancias cotidianas, ¿no? Yo creo que en general toda la poesía es esa. Algunos autores desde una perspectiva más, en fin, más tremenda, otros desde lo más cotidiano, otros desde lo más... Y ahí entra Miguel Hernández. Nuestro objetivo de trabajo es Miguel Hernández, la Fundación El Legado Literario Miguel Hernández. ¿Y qué es lo que proponemos? Pues Miguel Hernández como poeta ya está reconocidísimo como un extraordinario poeta del siglo XX español, que tiene una vida cortísima, que se muere, que lo mueren, como dijo Neruda, lo murieron, ¿no? No tenía cumplidos todavía los 32 años, arrinconado, dejado caer sin atención médica, enfermísimo en la cárcel de Alicante, de su tierra incluso, y en ese poco tiempo de producción vital, literaria, desde los 20 más o menos, que ya podemos decir que se convierte en un poeta definitivo, ¿no? Hasta los 30 y casi 32, es capaz de escribir, yo creo que de los versos más increíbles, más emocionantes, más intensos de la poesía en español, ¿no? Todo el mundo lo reconoce como eso. ¿Y qué queremos? Pues que se hable de poesía, y que se hable de poesía contemporánea, y traer a Miguel Hernández al presente. ¿Y de quién? Pues de quién mejor que de la mano de los poetas y de las poetas, que lo miren, que lo vean, que nos hablen de cómo ellos y ellas lo perciben o lo transmiten, o cómo les impactó. Es decir, queremos que esa presencia actual de Miguel Hernández nos la cuenten quienes hacen poesía en el presente. Y este año además lo hacemos de la mano de la UNED. ¿Por qué? Pues porque yo creo que
En cultura, la cooperación no solo suma, sino que multiplica. Y gracias a la colaboración con la UNED tenemos la oportunidad, pues, de conocer más gente, de que se difundan más nuestras actividades y las suyas, y además de que a través de las nuevas tecnologías de la comunicación nos estén viendo miles y miles y miles de personas durante ahora y en los próximos meses y años, porque ellos lo cuelgan en su plataforma y gracias a su grabación nosotros también lo vamos a colgar en la nuestra. Por lo tanto, es una maravillosa oportunidad de conectar con tanta gente en el mundo que, bueno, es una oportunidad que hay que aprovechar. Así es que yo termino ya, os agradezco vuestra presencia, es fundamental que vengáis para que podamos seguir estando animados a proponer más cosas. Agradezco la presencia de la UNED, de su coordinadora en Andújar, y de Elena, de nuestra amiga Elena, que es repetidora en este maravilloso programa. Claro. Y termino con una reflexión. Se llama Poesía en tu librería, en este caso es Poesía en tu biblioteca, porque queremos que las librerías y las bibliotecas son lugares en los que tienen que ocurrir estas cosas. El encuentro de la gente, de quienes nos gusta la poesía, la literatura, la lectura, o quienes nos sentimos atraídos en un modo determinado por un poeta, una poeta o alguien, y que ocurre el encuentro. Y eso puede ocurrir, debe ocurrir aquí, en este caso en esta librería, en esta biblioteca, ayer en la librería Metrópoli, antes de ayer, bueno, el viernes y jueves pasado, en Úbeda, en Libros Prohibidos y en El Agente Secreto, dentro de poco en Andújar, en Linares, en Martos, en Alcalá la Real, es decir, que para eso, es para lo que creemos que este proyecto es interesante. Muchas gracias y adelante. Gracias a ti. Buenas tardes. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros, con nosotras, y en lugar de estar fuera con el día demasiado bueno que hace, ¿no?, y que invita a estar al aire libre. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Mari Carmen García Tajuelo y a Marcelino Sánchez por la presentación tan cariñosa. Y, por supuesto, gracias a la Fundación Legado Literario Miguel Hernández y a las instituciones que organizan este ciclo por haber vuelto a contar conmigo. Es un placer poder venir a Andújar, que conozco poco, pero bueno, había estado algunas veces, pero no mucho, entonces es una oportunidad de estar aquí. Cuando recibí la carta de invitación para participar, bueno, pues se nos dice a los poetas que el objetivo de estas lecturas, de este ciclo que se llama Poesía en tu librería o en tu biblioteca, como es este caso, tiene como objetivo que, además de leer poemas propios, dialoguemos de alguna manera con la obra de Miguel Hernández. Entonces, lo que yo, ¿cómo he pensado hacerlo? Pues he querido partir en esta lectura de hoy de un poema muy conocido, seguro que todos ustedes, voy a usar que todos vosotros conoceréis, que es el poema Llego con tres heridas. No lo voy a leer, es muy conocido, se ha musicado. Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. ¿Por qué quiero que este sea el eje de la lectura? Porque es que, claro, esos son los tres grandes temas literarios de la literatura universal y los está sintetizando Miguel Hernández de una manera tan sencilla y a la vez tan profunda. Y yo voy a coger la segunda estrofa, porque son los mismos temas en orden distinto, ¿no? La segunda estrofa dice la de la vida, la del amor, la de la muerte, y esos son los tres temas que voy a tratar en mi lectura. Voy a leer primero poemas que están más vinculados con la vida, luego leeré poemas que están más vinculados con el amor o con el desamor, y luego acabaré leyendo algún poema. La verdad es que no tengo muchos, luego estoy pensando, no tengo muchos poemas que hablen de la muerte, pero algunos sí, y leeré algunos del amor. Voy a leer poemas fundamentalmente de mis tres, bueno, de este no lo sé, de dos libros que son dos de los que ha mencionado Mari Carmen, Poemas en el Margen, que es del 2015, y luego voy a leer de Otro Amor, que es el más reciente, que se publicó el año pasado, los dos en la editorial sevillana La Isla de Síntola. Es una editorial pequeña, pero que apuesta mucho por la poesía, y por la poesía de gente más reconocida, menos reconocida.
Comienzo entonces hablando de la vida, aunque lo iba a tratar al final, ahora lo voy a tratar al principio. En la poesía de Miguel Hernández, el tema de la infancia es un tema recurrente, ¿no? Hay muchos poemas que tratan sobre la infancia de una manera o de otra. Seguramente se nos vienen a la mente enseguida poemas tan conocidos como Niño el Yuntero, del libro Viento del Pueblo, del año 1937, o como Las Nanas de la Cebolla, del Cancionero y Romancero de Ausencias, es un libro que quedó inacabado, por del poeta. Y son estos dos poemas, que son grandes poemas, son poemas donde la infancia está vista de una manera, de alguna forma, en parte triste, ¿no? Y yo quería leer, primero de Miguel Hernández y luego míos, de Miguel Hernández quería leer un poema más luminoso, más esperanzador, ¿no? Donde la infancia se presenta de una forma, pues eso, esperanzadora, luminosa, que se llama Rueda que irás muy lejos. Pertenece también a Cancionero y Romancero de Ausencias, y parece ser, y aquí Marcelino me tiene que ayudar un poco con la anécdota, porque conoces mejor Los Entresijos, pero parece ser que se lo envió Miguel Hernández a su esposa Josefina en el reverso de una postal, ¿verdad? Acompañado de un dibujo que se atribuye al propio poeta, aunque no está claro, parece que no, pero que representa a un niño montando un caballito, que es lo que trata de... Un caballito que es la bola del mundo. Ahora se va a entender por qué. Sí. Y estuvo inédito ese dibujo, según yo he leído, hasta su publicación en la portada de un volumen dedicado a niños, que se llama Miguel Hernández para niños, que se publicó en el año 79. Yo tuve ese libro de pequeña. Entonces yo eso no lo sabía hasta que preparé la lectura y leí toda esta historia, me pareció precioso y bueno, es un vínculo, ¿no?, mío con Miguel Hernández que se remonta a mi infancia también. Voy a leer el poema, entonces. Rueda que irás muy lejos. Rueda que irás muy lejos, ala que irás muy alto, torre del día eres, del tiempo y del espacio. Niño, ala, rueda, torre, pie, pluma, espuma, rayo, ser como nunca ser, al bolear del pájaro. Eres mañana, ven con todo de la mano, eres mi ser que vuelve hacia su ser más claro, el universo eres que gira esperanzado. Pasión del movimiento, la tierra es tu caballo, cabálgala, domínala, y brotará en su casco su piel de vida y muerte, de sombra y luz piafando. Astiel de rueda, vuela, creador del alba y mayo, alumbra, ven y colma el fondo de mis brazos. Es un poema precioso, muy emocionante, y a mí me recuerda, no porque Miguel Hernández, pero me parece que hay un diálogo de alguna manera con algunos poemas de este libro mío, Poemas en el margen, que tratan sobre la observación de la infancia. También. No tratan exactamente de la maternidad, yo tengo 2 hijos y esos poemas los escribí mientras observaba a mis hijos cuando tenían 5 años. Son mellizos, niño y niña, y la sección se titula Crecer, la sección del libro, y está dedicada a ellos, a Elvira y Santiago, a Santiago de Elvira. Y bueno, voy a leer algunos, todos nacen de anécdotas concretas, aunque luego se diluya esa anécdota y intente, ¿no?, hablar de una manera un poquito más alejada del hecho que suscitó ese poema. El primero se titula Certidumbre y tiene que ver con la forma en que los niños de 5 años quieren a sus padres, ¿no?, tan distinta de cómo nos quieren luego cuando se hacen adolescentes, que es lo que yo estoy viviendo ahora, no tiene nada que ver, que está muy bien también, pero es otra manera. Y yo aquí fui visionaria y anticipé, ¿no?, lo que iba a ver. Certidumbre. No hay un amor más incondicional que el de los 5 años, sin recelos ni aristas, libre de disimulos y rencores, siempre dispuesto, siempre generoso. Pero somos conscientes, con el paso del tiempo tendremos que aprender a que nos quieran de otra manera, enmarañadamente, sin tanta claridad, sin darse tanto. Bueno, de esta sección, que se titula, como he dicho, Crecer, también voy a leer otro que se llama Rituales. Este poema habla de la repetición, ¿no?,
Para cualquiera que haya tratado con niños, bien porque tenga hijos, bien porque dé clase con niños pequeños, sabe que como hagas algo 2 veces igual, ya estás, entre comillas, condenada o condenado a hacerlo siempre igual. Es decir, un cuento, si lo cuentas de determinada manera, no lo puedes variar. Una canción, si es de determinada forma, no se puede cambiar. Entonces, las repeticiones para los niños, o yo lo interpreto así, es un anclaje, ¿no?, a algo que da seguridad. Y escribí este poema que se titula Rituales, pensando en esta idea de cómo la repetición salva de la vida. Cualquier actividad que se repita una vez tan siquiera se convierte en costumbre y se instaura en su vida sin fisuras. Rutina salvadora, piedra angular de su pequeño mundo, repetición sagrada, ceremonia de cotidianidad. Y bueno, voy a leer solo 2 más de esta sección. El siguiente se llama Invención y nace de una anécdota concreta. El poema trata sobre el poder de la ficción, el poder del juego, ¿no? Porque los niños juegan a muerte, no sé cómo decirlo, ¿no? Juegan como si estuvieran viviendo de verdad. Y la anécdota que subyace al poema era un día que íbamos a comer y mis hijos estaban jugando, lo cuento porque me parece bonito, ¿no?, y se entiende mejor. Y jugaban con una amiga invisible. Y entonces se les llamaba a comer y no venían. Y la única manera, o la manera en que conseguí que vinieran, fue ponerle un plato, un vaso, unos cubiertos y decir, traed a la amiga que se siente con nosotros a comer. Y de esa manera entonces conseguimos que se sentaran a la mesa. Y de eso va el poema. A partir de esa anécdota escribí este texto que se llama Invención. Cuando están sumergidos en el fervor del juego, entregados con fe a la fantasía, solo hay una manera de que escuchen, de hacerse oír en medio del ensueño, entrar en él y formar parte con total convicción de su relato. Durante esos minutos no hay nada más real ni genuino, nada más verdadero que la pura ficción. Y para cerrar esta primera parte de la vida, de la infancia, voy a leer el último poema de la sección, que se titula Crecer. Está encabezado por una cita de una novela que yo estaba leyendo en aquel momento, una novela muy chula que se llama Canadá, de un escritor norteamericano, Richard Ford. Y en un momento un personaje decía: la vida se nos entrega vacía. Y yo, pues pensando, mirando, ¿no?, a mis hijos, que se han criado en una familia pues, sin dificultades económicas, una familia pues, que se les ha querido, ¿no?, y en un país como España, en occidental, tal, me pareció que la vida no se les entregaba vacía, al revés, que lo que tenían era pues, una infancia llena, ¿no?, llena de juego, llena de tal. Y escribí este poema para llevarle la contraria a los hechos. Se titula Crecer. Los miramos jugar, no cabe duda. Les dan la vida llena. El tiempo la vacía, la va deshabitando hasta dejarla hueca. Y empieza en ese instante lo difícil. Y lo difícil es, pues, crecer, ¿no?, como se titula. Muchas gracias. Bueno, con eso termino la primera parte, la dedicada a la herida de la vida. Me voy a la segunda herida que menciona en este orden, la segunda estrofa, claro, Miguel Hernández, que es el amor. Y entonces me voy a mi último libro, que se titula Otro amor, y que pese al título es un libro realmente es un libro casi todo de desamor, o del final, más que de desamor, trata sobre el final del amor. El texto de la contraportada está escrito por una muy buena amiga, gran escritora, Gracia Morales, que dice, bueno, que lo que hago en este libro es reflexionar sobre el final del amor de una manera oblicua, sugerente, limpia, o sea, todo eso. El libro tiene 5 secciones. La primera se titula Crónica y ahí sí que se habla de una historia amorosa que comienza y termina, y es como el pretexto para todo lo que viene después, ¿no? Entonces voy a leer algún poema de esta primera sección, que estos sí que son poemas de amor, y luego pasaré ya a los final. Promesa. Aquí
aquí, en esta cama, en este territorio de eternidad, nos hallaremos siempre. Verano, como si fuera un fruto recogido en sazón, me abro dulcemente entre tus dedos. Madrugada, contra el desasosiego, el roce de la piel que apacigua y serena. Fragilidad, y con esto enlazo ya con las siguientes partes del libro, porque tratan de la fragilidad, del sentimiento amoroso, de la fragilidad de las personas. Fragilidad. El amor nos convierte en hojas secas, en cuerpos quebradizos, constantemente al borde de la disgregación. Bueno, hasta ahí. Luego ya comienza el final del amor, y la siguiente sección se titula Espacio vacío, es una reflexión sobre el vacío físico, el vacío emocional que sucede. Está encabezada por una cita que la voy a leer porque me gusta mucho y porque explica también el siguiente poema. Es una cita de Rosa Verdel, de un libro muy bonito que se llama Los planetas fantasma, del año 2022, y la cita combina lo general y lo particular, ¿no? Dice: la destrucción es cósmica y minúscula, al mismo tiempo cósmica y minúscula. Y sobre esa idea pues escribí el siguiente poema. Vacío cósmico. Los astrónomos describen el espacio como una inmensidad huérfana de materia. La ocupa de promedio algo menos de un átomo por cada metro cúbico. El universo es una gran ausencia. Sobre esta idea del vacío, pues todos los poemas tratan sobre eso más o menos. Voy a leer uno o dos, por ejemplo este. Oquedades. ¿Qué agujero es más profundo? ¿El cajón? ¿El armario desnudo? ¿El cenicero limpio? ¿El rincón desocupado? ¿La copa seca? Quizá las zapatillas, esas dos madrigueras en las que se agazapa la memoria. A mí me interesa, como ha dicho Marcelino antes, me interesa mucho la reflexión sobre el lenguaje por de formación profesional, porque soy profesora no de literatura, sino de lengua española, de gramática, de morfología. Y entonces, quiera o no quiera, al final en muchos de mis poemas aparece la reflexión sobre el idioma, sobre el lenguaje. Y en este libro hay toda una sección, en la sección final, yo leeré algún poema de esa sección, que se llama Otro idioma, precisamente, y que habla sobre el papel del lenguaje en la construcción del amor y el papel del lenguaje en el relato de ese amor cuando termina, ¿no? Pero ya aparece antes, desde aquí llego en esta sección, llego y me encuentro con un poema que ya habla sobre la reflexión, ¿no? En el que hay una reflexión sobre el lenguaje, a partir de la palabra vacío. Se llama Desconcierto. La palabra vacío significa, incomprensiblemente, superficial y abismo. ¿De qué nos sirve entonces? Y otro poema más sobre el papel aquí de la escritura, que se titula Gruta y que da paso a las siguientes secciones, porque aparece la imagen de la roca y a partir de ahora también voy a hablar mucho de rocas y de minerales y de sus propiedades. Y bueno, se titula Gruta. Las palabras rodean el espacio vacío, lo limitan, lo cercan, pero jamás lo ocupan. El poema, esa roca donde se abre la cueva. Como digo, a partir de aquí la roca empieza a ser una imagen importante en el libro, hasta el punto de que en la sección Salto 1, en la sección Propiedades mecánicas, lo que hago es hablar de la... ¿cómo lo explico? Yo quería hablar de la fragilidad de las personas sin decir algo tan directo como que frágiles somos, ¿no? Que fácil es que a uno le hagan daño, que fácil es hacer daño a los demás. Y entonces estuve pensando, ¿cómo puedo hablar de esto de una manera más indirecta, de una manera menos apasionada, de una manera menos dramática, más alejada? Y buscando
en Google, fragilidad, tal, me aparecieron una serie de páginas que tienen que ver con ingeniería de materiales, con física, con geología, hay varias disciplinas, ¿no? Científicas que tratan las propiedades mecánicas de los materiales. Las propiedades mecánicas de los materiales son propiedades como la dureza, la resistencia, la fragilidad, la ductilidad, la maleabilidad, son unas cuantas. La elasticidad, y digo, uy, esto es lo que yo estaba necesitando, conceptos que se puedan aplicar, no indirectamente a las personas, pero que se puedan aplicar a lo material y que me permitan hablar de lo que yo quiero hablar de una forma, como digo, más indirecta. Claro, para introducir lo que hago es poner una cita de nuevo de cosas que yo estaba leyendo en esa época, en este caso de un poemario de Diego Doncel, que se titula La fragilidad, del año 2021, y así ya el lector tiene pistas de a dónde va los poemas. Dice esa cita: somos frágiles, nuestros sueños se perdieron como se pierden las grandes pasiones, calladamente. Ahora ya sabemos que el amor es un sentimiento peligroso. Bueno, entonces de aquí, por ejemplo, hay este poema que voy a leer, son muy cortitos todos y están todos muy relacionados entre sí. Este tiene que ver con la tenacidad. La tenacidad es la capacidad de un material de soportar una fuerza y que no se deforme. Incertidumbre. Si se aplica una fuerza, ¿qué hallaremos? ¿Un corazón tenaz que absorba la energía o un corazón frágil que a causa de las grietas se acabe fragmentando? Auxilio. No se construyen de vidrio los cimientos. En cambio, sí las cajas que contienen botones de emergencia y extintores. En algunos momentos la salvación procede de aquello que se quiebra. Este poema se titula Escala de Mohs y habla de la dureza. La escala de Mohs es una escala que se emplea en estas disciplinas para medir la dureza de los materiales, y hay una serie de grados y cada grado se asocia con un material. El menos duro es el talco, que permite ser rayado con la uña, ¿no? Y el más duro es el diamante. Entonces, y me gustó la escala de Mohs, entonces escribí un poema sobre a partir de ella. Escala de Mohs. El talco se raya fácilmente con la uña. La calcita se estría con monedas de cobre. El cuarzo marca el vidrio. El diamante tan solo permite la hendidura hecha por un igual. Pero allí donde impacta un meteorito surge la monsgadeíta, mineral cristalino de 6 caras, todavía más duro que el diamante. Hace falta quizás un cataclismo para fortalecerse. Esto de la monsgadeíta es verdad, es un mineral que parece ser que es todavía más duro que el diamante y que se encuentra cuando cae un meteorito. Eso no lo sabía, pero se aprende mucho. Bueno, voy a leer alguno más de esta sección. Voy a leer uno que se titula Plasticidad, que es uno de mis favoritos, es muy cortito y trata de la tristeza. Y para mí dialoga muy bien con un soneto de Miguel Hernández, que tengo aquí, este no lo he sacado, que es el soneto Un brío por la pena, casi bruno, que pertenece al rayo que no cesa. He traído este libro, es un libro muy bonito, me regaló un amigo, es un libro que se titula 100 poemas de amor, es una recopilación de poemas de amor de Miguel Hernández, extraído de sus distintos libros, editado por la Diputación de Jaén, el Instituto de Estudios Jienenses, si no recuerdo mal, la edición es de José Luis Ferres, ¿sí? José Luis Ferres, ¿verdad? Y es una edición novenal, que lo tenía aquí los datos. Se hizo en el 80 aniversario. Eso es, por el 80 aniversario, hace un par de años, del fallecimiento de Miguel Hernández. Lo tengo regalado, es un regalo y lo tengo dedicado por José Luis Ferres. Entonces, bueno, lo he traído porque me hacía ilusión. Entonces, no sé si conocen el soneto de Miguel Hernández, Un brío, lo voy a leer también. ¿Vale? Entonces leo el soneto de Miguel Hernández, Un brío por la pena, casi bruno, que habla de la tristeza, y luego leo mi poema que se me ha perdido. Que bueno, que al lado de Miguel Hernández, pues, no sé. Un brío por la pena, casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla. Donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Sobre la pena duermo solo y uno, pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla,
siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos y penas llevo por corona, cardos y penas siembran sus leopardos y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona, rodeada de penas y de cardos. Cuánto penar para morirse. Bueno, pues mi poema se titula Plasticidad y sigue la línea de las propiedades mecánicas de los materiales. La tristeza se extiende en hilos como el cobre, en láminas igual que el aluminio. Extraño material, dúctil y maleable. Todo lo alcanza, todo lo rodea, sin ceder, sin quebrarse. No sé si se me ha oído bien, porque pasa una moto. Pero un coche. ¿Se ha escuchado? No se ha escuchado. Repítelo. Pues lo repito, como es tan corto no lo puedo permitir. Plasticidad. ¿Levanto más la voz? La tristeza se extiende en hilos como el cobre, en láminas igual que el aluminio. Extraño material, dúctil y maleable. Todo lo alcanza, todo lo rodea, sin ceder, sin quebrarse. Y ¿cuál puedo leer más de esta sección? Uno más, aplicaciones. Este surgió de la lectura de un articulito donde hablaba de la seda de la araña, que parece ser que es un material muy resistente. Aplicaciones. Desde un punto de vista relativo, la seda de la araña aventaja al acero en resistencia. Podría utilizarse para crear chalecos antibalas o para reconstruir tendones. Quizá sirva también para fruncir la identidad rasgada, los harapos que ha dejado el amor tras su estampida. ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿no? Bueno, y con esto llegaría a la última sección del libro, que como he dicho antes se titula Otro idioma, y está toda dedicada son todo poemas en los que se reflexiona sobre el papel del lenguaje durante el amor, al terminar la relación amorosa, al construir el relato, ¿no?, de lo sucedido o al escribir poemas sobre esa cuestión. El primer poema es muy cortito, pero lo voy a leer. Duda. Con cada nuevo amor, un nuevo idioma. ¿Hasta cuándo esta capacidad de aprendizaje? El siguiente poema se titula Imágenes y parte de, bueno, no sé si se acuerdan o si... En los libros de texto, normalmente cuando se habla del lenguaje se dice es un instrumento, o la lengua es un instrumento de comunicación, y es verdad, es un instrumento de comunicación, claro que sí, pero es muchas más cosas, ¿no? Es un instrumento de reflexión también. No sé si podríamos pensar igual que pensamos si careciéramos del lenguaje, ¿no? Seguramente podríamos pensar, pero no de la misma manera. Entonces, bueno, escribí un poema a partir de esta idea de que la lengua es algo más que un instrumento de comunicación. Imágenes se llama. La lengua nos vertebra, nos construye y construye el amor. ¿Cómo considerarla un instrumento, una simple herramienta? Es necesario buscar otras metáforas que reconozcan todo su poder y que la honren. Y bueno, leo un par más de esta sección. Aquí me pongo muy técnica, ¿vale? Aparecen palabras técnicas como sinónimos y cosas así. O sea, el término sinónimo. El poema se titula Estrategia y habla más bien de lo que no se dice, más que de lo dicho, de lo que se evita decir. No pronunciamos nunca la palabra. Buscamos sustitutos, sinónimos parciales que toleran en algunos contextos la ternura, como si así el sentir fuera distinto, algo menos intenso, un sucedáneo, como si el esquivar la palabra precisa nos fuera a proteger en el futuro, pero ha dolido igual. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Si puedo leer algo más de esta sección.
que están relacionados, ¿vale? El primero se titula Intimidad. Nos dimos otros nombres, no totalmente nuevos ni distintos del nombre original, del primigenio. Variaciones leves y privadas, el modo de escritura, la elección del segundo apellido, suficientes para redefinir todas las unidades y su combinatoria. Y el que dialoga con este poema es otro que se llama Declaración, y donde me vuelvo a poner técnicas. Esta sección es que es como muy lingüística. Declaración. Con el paso del tiempo, las palabras que se dejan de usar se vuelven arcaísmos, se marchitan. Pero no nuestros nombres, aquellos que elegimos para reconocernos en los días felices, seguirán manteniendo en el futuro ese tierno fulgor con que nacieron. Y bueno, para terminar esta parte, ¿no? Porque me queda todavía otra parte más de la lectura, voy a leer el último poema del libro, que se titula Escritura, y que enlaza el tema de la reflexión sobre el lenguaje y de la reflexión sobre la escritura poética con toda esa reflexión sobre las propiedades mecánicas de los materiales, sobre las rocas, sobre los minerales. Se junta todo de pronto aquí, ¿no? Algún amigo en alguna reseña ha dicho que es como una poética. Una poética es un texto en el que el poeta hace una declaración de intenciones, de qué entiende, ¿no? Por poesía, bueno, pues es un poco, es una poética. Escritura, sí. Las palabras se ordenan creando una estructura cristalina, como en los minerales, cuyos átomos se disponen de forma geométrica. La red de relaciones, los enlaces que sostienen el poema y le confieren su brillo, matidez, su opacidad, su transparencia. Y con esto dejamos la segunda herida, que era la herida del amor, y pasamos a la herida de la muerte. Y como decía al principio de mi lectura, es curioso porque es un gran tema, ¿no? Es uno de los temas básicos o fundamentales en la literatura, pero yo no tengo muchos poemas que traten de la muerte, no los tengo. Tengo un inédito, que con permiso de Marcelino voy a leer, que va a aparecer, es inédito por el momento, pero va a formar parte de un proyecto, de un libro de artista, que se está llevando a cabo en este momento, que es un proyecto impulsado por la Fundación Legado Miguel Hernández también. Se titula además este proyecto en general, ¿llegó con 3 heridas o con 3 heridas? Con tres heridas. Igual que el poema que yo estoy tomando como eje de la lectura, y consiste en una colaboración entre, en este caso, solo un poeta o una poeta, que soy yo, y un artista plástico que es Antonio Damián, que es profesor en la Escuela de Arte José Noble de Jaén. Entonces ahora mismo estamos trabajando junto con poemas de Miguel Hernández, o sea, es como un triángulo, poemas de Miguel Hernández, poemas míos, 3 inéditos, y la propuesta visual de Antonio Damián. Y entre esos 3 inéditos sí que hay uno que habla sobre la muerte. En concreto, bueno, lo escribí, lo voy a explicar un poco, lo escribí este otoño, un lunes por la mañana. Había habido una tormenta muy fuerte un domingo por la tarde, y entonces el lunes salí a trabajar. Bueno, me imagino que todo el mundo lo veía, yo me quedé muy impactada por la imagen de muchos árboles caídos, ¿no? Arrancados de cuajo con las raíces al aire, que estaban por Jaén, pues había muchos en el camino a la universidad, es corto, son 5 minutos de coche, y aún así vi unos cuantos, ¿no? Entonces me impactó la imagen, llegué al despacho y en lugar de trabajar, que es lo que tenía que hacer, pues no podía pensar más que en la imagen que había visto de los árboles caídos, y quería escribir sobre eso, y de hecho empecé a escribir sobre esa imagen. Pero llegó un momento, era el comienzo de la situación que está viviendo en Gaza, de la guerra de Gaza. Y llegó un momento mientras escribía que me pareció, o sea, pensé, ¿cómo puedo estar emocionada por unos árboles arrancados, ¿no? Con las cosas que pasan en el mundo? Fue un poco esa
la reflexión. Entonces el poema empieza hablando de los árboles caídos y acaba hablando de nuevo sobre el poder del lenguaje, en este caso desde una perspectiva crítica, ¿no? Cómo podemos ocultar la realidad o cómo podemos transformar la realidad y disfrazar cosas. Bueno, se va a ver enseguida, pues, porque me sentí mal conmigo misma, ¿no? de escribir de algo tan bonito por un lado, pero tan frívolo por otro, cuando pasan cosas como las que están pasando. Y se titula Baza. Es lunes después de la tormenta. Camino del trabajo, me conmueven los árboles caídos, las raíces al aire, las ramas contra el suelo. La metáfora es fácil, son cadáveres. Observar la ciudad y escribir cementerio. El lenguaje me asusta, esa frivolidad, esa mentira. Y con eso es lo que yo tenía pensado. Tenemos unos minutos, porque creo que hasta las 9 teníamos tiempo, creo que me han dicho. Entonces, no sé si las personas que están en la sala pues a lo mejor quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, o puedo leer poemas de otro libro que no he leído, por ejemplo, como ya, unos 10 minutos que... Ha hecho el libro sobre Miguel Hernández para niños. Sí. ¿Me puedes dar la referencia? Uy, es el año 79, no recuerdo la editorial, yo lo tenía de pequeña. Tenía varios libros de poesía, Ramón Jiménez para niños y tenía Miguel Hernández para niños, pero ahora no recuerdo, no sé si lo conozco. No lo sé, pero... es el año 79, eso sí lo recuerdo. En el Instituto de Estudios Jiménez están recopilando todas las publicaciones que se hayan hecho de Miguel Hernández. Entonces están rebuscando en las librerías antiguas, en los fondos del nivel libro y tal, y quizá que ellos puedan tener esa referencia. Imagino por internet. Seguramente aparece. Miguel Hernández para niños, 1979. Puede ser. Sí. Puede que aparezca. Ahora no recuerdo la editorial. Estará en una caja de casa. Tengo que buscar. Bueno, como yo estoy aquí cerca y soy indiscreto, he visto que tienes marcados algunos otros poemas de Miguel. Sí, pues, tenía marcados. Bueno, qué? estos son de. ¿Cuáles y por qué? ¿Cuáles y por qué? Tenía marcado un poema que se llama El amor ascendía entre nosotros, que es maravilloso, que lo puedo leer, porque habla de un amor frustrado, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con el desamor. No lo he leído, pero bueno, tendría que ver con la segunda sección de mi lectura, con la herida del amor. Lo voy a leer. Bueno. El amor ascendía entre nosotros como la luna entre las dos palmeras que nunca se abrazaron. El íntimo rumor de los dos cuerpos hacia el arrullo un oleaje trajo, pero la ronca voz fue atenazada, fueron pétreos los labios. El ansia de ceñir movió la carne, esclareció los huesos inflamados, pero los brazos, al querer tenderse, murieron en los brazos. Pasó el amor, la luna entre nosotros y devoró los cuerpos solitarios. Y somos dos fantasmas que se buscan y se encuentran lejanos. Esto es Miguel. Y lo tenía marcado porque pensaba haberlo leído, pero bueno, luego me va llevando la lectura y no la voy a leer. Entonces sí tenía que ver con el desamor. Y el tercero, este es muy largo. El tercero se titula Después del amor. Es demasiado largo, creo yo, para leerlo, pero tenía que ver con esa última sección de mi libro que habla del papel del lenguaje después del amor, como de un poema que se llama Después del amor. Por eso lo quiero leer. Este es demasiado largo. ¿Y del tuyo que no nos has ¿De leído? quién ha leído? ¿Del tuyo? De Anuario. Claro. Sí, claro. De Anuario. Bueno, Anuario es un libro muy diferente de Otro amor. Anuario se escribe durante un año, lo escribí durante un año, entre marzo del 2021 y marzo del 2022. Es decir, empecé a escribirlo, como no,
como todo el mundo, porque tanta gente empezó a hacer cosas en escribir en concreto durante el confinamiento. Tiene 4 secciones. La primera trata del confinamiento de una manera así, un poco indirecta, pero bueno, sí se entiende que son poemas sobre el encierro, sobre el desconcierto que aquella situación me causó a mí, por lo menos. La segunda sección se llama Transición y habla de una mudanza, pero de una manera un poco particular. Creo que de aquí es de donde voy a leer poemas. Yo me estaba mudando de casa en ese momento, cuando fue en Navidades del 2020-2021, esto es antes de la pandemia, no, perdón, del 21 al 22, después de la pandemia. Y fui por casualidad a un recital, a una lectura de poesía que se organizó en los Baños Árabes. La Diputación Provincial en concreto organizó un ciclo, y un día leía María Elena Hieruelo, que es una poeta de Torrejón Jimeno maravillosa, y Antonio Lucas, que quizá lo conozcan por su faceta de periodista radiofónico y poeta. Y leí un poema que se titula Casa Nueva y que trata, es un poema muy largo, es muy bonito, pero muy largo, como yo escribo poemas más cortos. Y hablaba de una mudanza, y claro, yo me estaba mudando de casa en ese momento y me apeló mucho, entonces lo busqué, lo conseguí y lo leí con calma ya en casa y dije, qué poema me gusta mucho, pero cuántas cosas dice, ¿no? Yo con cada una de esas ideas podría escribir, como son poemas cortos, podría escribir un poema. Y entonces se me ocurrió, como juego literario, hacer unas variaciones, como si fueran variaciones musicales, como si fueran glosas, ¿no?, sobre determinados versos del poema de Casa Nueva de Antonio Lucas. Entonces, la estructura siempre es un verso o 2 o 3 de Casa Nueva, y luego lo que a mí me sugirió, que a veces es una corroboración de esa idea, a veces no estoy de acuerdo y digo otra cosa, ¿no? Es como un diálogo. A ver, la literatura, hemos visto, dialoga entre sí, pero aquí es un diálogo explícito, es decir, estoy partiendo de un poema en concreto y estoy dialogando con él. Yo creo que Antonio Lucas no lo sabe, no sé si alguna vez lo sabrá, estaría muy no, pero yo que sé, estaría chulo que lo supiera, pero voy a leer los otros de esta sección. Entonces, lo voy a hacer de esta manera. Digo, se dice en Casa Nueva, que es el poema de Antonio Lucas. Dejar atrás es muy violento. Hay que cerrar la puerta del hogar que dejamos con brusquedad, incluso con violencia, para contrarrestar el imán poderoso de la vida recién abandonada. Se dice en Casa Nueva, lo extraño sirve para nacer de nuevo. Mudarse puede ser como un viaje inverso. Lo extraño, lo exótico y ajeno, se encuentra en el espacio interior que definen unas paredes nuevas. Se dice en Casa Nueva, ya sabes que una casa parece un corazón que crece lento. Nos envuelve la casa y su latido, parsimonioso, lento, igual que el corazón de una ballena. En las entrañas de este cuerpo que crece mansamente, nos creemos a salvo. Y el último, que es mi favorito de todo el libro, aquí son varios versos. Aquí no estoy tan de acuerdo con Casa Nueva. Lo que se dice en Casa Nueva es, porque dime, si una vida se inventa tan despacio para volver a quedarse en paz, ¿dónde está la conquista? ¿Dónde ves tú el prodigio? No sirve apresurarse. Una vida se inventa muy despacio. Fabricar el prodigio es un proceso lento. Entrelazar los hilos que tejen la rutina, ir forjando el metal de la costumbre, modelar ese vidrio caliente de los días, soplando poco a poco. Gracias. Gracias. ¿Nadie quiere hacer una pregunta? Voy a hacer una pregunta. No tengo de formación de profesor. ¿Cuándo te animaste a hacer poesía? ¿Cuándo? Uy, yo escribo poesía desde pequeño. Desde muy pequeño. ¿Lo has heredado de algún familiar cercano? No.
No, a ver, mi madre, perdón, era una gran amante de la lectura, pero no escribía poesía. Y sí que me orientó, ¿no? Me influyó probablemente en ser yo una gran lectora. Yo he leído, desde niña leía mucho, me gustaba mucho leer, he estudiado filología hispánica, en fin, que estaba encauzada desde pequeñita, creo que con 5 o 6 años era muy repelente por lo que veo, porque yo ahora lo pienso y digo, madre mía, qué monstruito. Decía que quería ser profesora de español con 5 o 6 años, o sea, y soy profesora de español. La literatura y la lingüística, pues, o sea, el propio idioma me gustan desde pequeña. Y empecé a escribir poesía muy pequeña. Luego ya en la universidad, con un grupo de amigos, hicimos una revista de vida breve y ahí publicábamos nuestras cosas. Una revista con un fanzine de eso que imprimíamos y que grabábamos y cosas. Y luego ya el primer libro lo publiqué, que se queda Las palabras en los días, lo publiqué en el 2004, o sea, yo tenía allí 30 años cuando publiqué el primer libro. Que además obtuvo el premio Gerardo Diego de poesía. Ya, para autores noveles, sí. Este es un premio de la Diputación de Soria. Para autores noveles quiere decir que no podías tener, como mucho, un libro publicado. Yo no tenía ninguno, así que podía... No es que tengas que ser joven, porque hay otros que son premios para autores jóvenes, no, en este caso era... Noveles. Sí. Vale, gracias. De nada, muchas gracias. Dime, 3 poetas. Que me gusten, que no me gusten, que recomiendo, que no recomiendo, que... Mira, odio esas preguntas, perdón, pero odio esas preguntas. Me parece horrible, por lo menos me dices, me dejas elegir 3, no 1, que eso sería ya... 3 poetas. Actuales, 3 poetas. No sé, pues depende, poetas de nuestra canon, pues por ejemplo diría Miguel Hernández, diría Antonio Machado, ¿no? Y diría Juan Ramón, bueno, sí, Juan Ramón también. Poetas contemporáneos, eso es muy difícil, hay mucha gente escribiendo poesía muy bien. Voy a hacer otra cosa, si me permite, voy a decir poetas de Jaén. ¿Puedo? Sí, sí. Poetas jóvenes de Jaén. He dicho María Elena Higueruelo, es una chica que no llega a los 30 años de Torredonjimeno, que ganó en el 2021 el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández. O sea, como el Premio Nacional de Poesía, pero para la gente joven. Tiene 2 libros, El agua y la sed y Los días eternos. A mí me parece muy buena. Otra poeta joven de Jaén muy premiada, Begoña N. Rueda, que la conocerán. Gana el Premio Perión y luego tiene todos los libros que tiene publicados han tenido premio. Y en el episodio dedicado a Jaén del programa de televisión Un País para Leerlo, no sé si lo conocen, pues el que se dedicó a Jaén, entrevistaban a un dramaturgo que es Alberto Conejero, que es de Vilches, creo, y a Begoña N. Rueda, y ella recitaba poemas. Y de hecho hoy está presentando, es que nos hacemos la competencia, está presentando en Metrópolis su último libro, Exitus, que ha ganado también un premio desde la Universidad de Murcia, a la misma hora. Y una poeta de Jaén, querida amiga mía, Yolanda Ortiz, que también ha ganado varios premios y tiene libros que a mí me gustan mucho, por ejemplo Ayozar, ganó el premio Gerardo Diego, pero no el mismo Gerardo Diego, otro Gerardo Diego que hay en Cantabria, y que se la recomiendo también mucho. Así que he citado 3 hombres clásicos, digamos, del siglo XX y 3 mujeres jóvenes jieneses. ¿Vale?